Oh, qué amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús, amigo eterno, cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a Él en oración. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil mostró. Al sufrir el cruel castigo, el culpable mereció. Y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su Bienvenido a nuestro programa de esta noche. Me da mucho gusto saludarte y desearte las mayores bendiciones del cielo para ti y también para tu familia. Que el Señor pueda guiarnos al tener esta meditación. Nuestro tema de hoy es Milagro en el río Jordán. Y entraremos en la experiencia del pueblo de Israel que afectó las vidas de toda una generación de manera maravillosa. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso día, gracias por tus bendiciones, gracias por los milagros que has hecho en nuestras vidas. Testificamos de tu poder obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a través del tiempo hemos visto que tú quieres lo mejor para tus hijos. Aunque vivimos en un tiempo de crisis y hay mucha incertidumbre, te rogamos, Señor, que nos ayudes a que nuestra fe permanezca inquebrantable. Por la sangre preciosa de Jesús lo pedimos. Amén. Milagro en el río Jordán. Moisés había muerto y los israelitas habían llorado con gran pesar la partida de su líder. Durante 30 días hubo servicios especiales para honrar su memoria. Aunque traspasados de dolor por esa gran pérdida, los israelitas sabían que no estaban solos. De día les acompañaba la columna sobre el tabernáculo como una nube y de noche la columna de fuego como garantía de que Dios
seguiría guiándoles y ayudándoles si ellos le permitían. Josué era ahora el líder reconocido del pueblo de Israel. Se había distinguido principalmente como guerrero y sus dones y virtudes eran muy importantes en esta etapa específica de la historia del pueblo de Dios. Ustedes saben que Dios siempre prepara líderes para su época. Valeroso, decidido y perseverante, pronto para actuar, incorruptible, interesado en velar por los que estaban bajo su protección, inspirado por una viva fe en Dios, Josué fue escogido divinamente para dirigir los ejércitos de Israel y esa gran multitud en su entrada triunfal a la tierra prometida. Durante el peregrinaje en el desierto, él sirvió como primer ministro de Moisés y por su fidelidad serena y humilde, su perseverancia cuando otros flaqueaban, su firmeza para sostener la verdad en medio de los peligros, dio evidencias de su capacidad para ser el sucesor de este gran líder conocido como Moisés. Josué recibió la orden de Dios: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Era una tierra extensa, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio, según Josué 1, 2 al 4. El desafío de la obra que le esperaba a este líder provocó ansiedad y un sentido de incompetencia en su corazón. Pero Dios pronto le eliminó sus dudas y temores cuando le hizo la promesa: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¡Qué hermosa promesa! Y es promesa para ti también. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Josué 1, 5 y 6. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1, 9. Esta última promesa muchos de nosotros la hemos tomado a título personal y significa una gran bendición saber que Dios va a estar con nosotros. A la promesa de Dios se añadió el mandamiento: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí vemos la importancia de seguir las indicaciones divinas reveladas en su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esto está en relación a la obediencia. Y termina diciendo Josué 1, 7 al 8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los israelitas seguían acampados en la margen oriental del Jordán, y este río representaba la primera barrera para la ocupación de Canaán. Su fe estaba siendo probada al enfrentar este desafío. Levántate, fue el mandato de Dios a Josué, y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pero no se le dio ninguna instrucción específica acerca de cómo habían de cruzar el río. Josué sabía, sin embargo, que el Señor intervendría en favor de su pueblo para que se cumpliese su orden. Y con esta fe, este intrépido líder inició los arreglos pertinentes para avanzar. A pocas millas más allá del río, frente al sitio donde los israelitas estaban acampados exactamente, se hallaba la gran ciudad de Jericó,
que tenía murallas impresionantes que la hacían inexpugnable. Jericó representaba un obstáculo aparentemente inalcanzable para el éxito de Israel, pero a la vez era la población estratégica que debían atacar a fin de invadir toda la región. Josué envió a 2 jóvenes como espías para que visitaran la ciudad y para que consiguieran información sobre su población, sus recursos y la solidez de sus fortificaciones. Los habitantes de la ciudad, aterrorizados y suspicaces, se mantenían en constante alerta y los mensajeros corrieron grave peligro. Cuando el rey de Jericó supo que unos israelitas habían llegado para explorar el país y que habían estado en la casa de una mujer llamada Rahab, ordenó que los buscasen allí. Fueron, sin embargo, escondidos por Rahab, quien arriesgó su propia vida para salvarles. Después fueron descolgados por encima del muro de la ciudad, más bien por una ventana porque la casa de Rahab estaba en el muro, y escaparon al bosque. En retribución de su bondad, ellos le hicieron una promesa de protección a Rahab para cuando la ciudad fuera conquistada. Ella y su familia estarían protegidas de los invasores. Los espías regresaron con las noticias de que el temor había invadido a los ciudadanos de Jericó y que ellos decían: ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistir a los israelitas, porque Jehová, su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Recuerden que en ese tiempo pensaban que los dioses eran locales o tenían un poder limitado, y había politeísmo. Como preparación para el avance, el pueblo debía abastecerse de alimentos por 3 días y el ejército había de ponerse en pie de guerra para la batalla. Todos aceptaron de corazón los planes de su jefe y le aseguraron que confiaban en su liderazgo. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo, como estuvo con Moisés. Qué maravilloso, ¿no? Que los líderes tengan el apoyo de los que están bajo su cuidado y responsabilidad. El ejército del pueblo de Dios descendió a la orilla del Jordán, sabiendo que necesitaba la ayuda divina para cruzar el río. Esta era la época del año en que las nieves derretidas de las montañas hacían crecer tanto el Jordán que era muy difícil pasar en los lugares acostumbrados o cruzarlo. Era primavera. Dios quería que el cruce del río Jordán por las multitudes del pueblo de Israel fuera milagroso. Tenía propósito con esto. Por orden del Señor, Josué mandó al pueblo que se santificara. Debía poner a un lado sus pecados y librarse de toda impureza exterior, porque dijo: Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. El arca del pacto debía de encabezar al ejército y abrirle paso. Para cuando vieran este distintivo de la presencia de Jehová, los israelitas debían seguirlo. Ellos no esperarían en el campamento hasta que el Jordán se abriera. Debían avanzar por fe. Las circunstancias del cruce del río fueron predichas minuciosamente, y Josué dijo: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al heveo, al geteo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Josué 3:11. A la hora señalada comenzó el avance. El arca, llevada en hombros de los sacerdotes, encabezaba la vanguardia. Se le había ordenado al pueblo que se retrasara un poco
de manera que había un espacio de más de media milla entre ellos y el arca. Todos observaron con profundo interés cómo los sacerdotes bajaban hasta la orilla del Jordán, con el arca santa en dirección a la corriente agitada y turbulenta, hasta el momento en que los pies de los portadores del arca tocaron el agua. Entonces las aguas que venían de arriba fueron rechazadas de repente, mientras que las de abajo siguieron su curso y se vació el lecho del río, de acuerdo al libro Patriarcas y Profetas 460. Obedeciendo el mandamiento divino, los sacerdotes avanzaron hacia el centro del cauce y se quedaron detenidos allí, mientras todo el ejército descendía y cruzaba al otro lado. Así se grabó en la mente de todo Israel el hecho de que el poder que había contenido las aguas del Jordán era el mismo poder que había abierto el Mar Rojo para sus padres 40 años antes. Cuando todo el pueblo hubo pasado, se llevó el arca a la orilla occidental. En cuanto llegó a un sitio seguro, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en seco, de acuerdo al relato, las aguas aprisionadas quedaron libres, se precipitaron hacia abajo por el cauce natural del río en un enorme torrente de aguas ruidosas, algo impresionante para la multitud. Invadir la tierra de Canaán cruzando el río Jordán requería mucha fe, porque una vez que cruzaran el Jordán, ya no habría posibilidad de escapar. Una vez en la tierra, ellos se enfrentarían al enemigo con sus ejércitos, sus carros de guerra y sus ciudades fortificadas. Pero la nación tomó el paso poniendo su total confianza en Dios. El cruce del Jordán es uno de los grandes milagros obrados por Dios en favor de su pueblo y señaló la entrada oficial de los israelitas en la tierra prometida. Ya estaban en la tierra que tanto habían soñado llegar. Los primeros capítulos del libro de Josué realzan la enorme importancia de este evento. Las generaciones venideras necesitaban conocer la historia de este gran milagro. Mientras los sacerdotes que llevaban el arca estaban aún en medio del Jordán, 12 hombres escogidos con anticipación, uno por cada tribu, se encargaron de tomar cada uno una piedra del lecho del río donde estaban los sacerdotes y las llevaron a la orilla occidental. Estas piedras se colocarían en forma de monumento en el primer sitio donde acampara Israel después de cruzar el río. El pueblo recibió la orden de repetir a sus hijos y a los hijos de sus hijos la historia del libramiento que Dios había obrado en su favor. Y de esta manera se transmitiría este mensaje de este evento a muchas generaciones. Como dijo Josué, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Cuando leemos el relato del primer milagro que Jesús hizo en esta tierra, al convertir el agua en jugo de uva, encontramos estas palabras. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Además de mostrar el poder de Dios, los milagros tienen el propósito de que los seres humanos conozcamos la gloria de Dios. En otras palabras, su carácter. Conocemos el poder de Dios, pero también conocemos su carácter de amor. Cuando Dios obre un milagro en tu vida, recuerda estos propósitos que Dios tiene al realizar milagros. El milagro del cruce del Jordán ejerció gran influencia tanto sobre los hebreos como sus enemigos. Por él, Dios daba a Israel una garantía de su continua presencia y protección, una evidencia de que obraría en favor de su pueblo como lo había hecho en el tiempo de Moisés. Ahora estamos en el tiempo de Josué. Esta seguridad era necesaria
para fortalecer su corazón en el momento de emprender la conquista de la tierra. Todavía les queda mucho por hacer. Tarea desafiante que había hecho tambalear la fe de sus padres 40 años atrás. Recuerden ustedes que 10 de los espías que fueron a explorar la tierra de Canaán habían presentado un informe negativo sobre las dificultades de conquistar la tierra prometida. Y ellos le dijeron al pueblo: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos, según Números capítulo 13. Qué exageraciones, ¿no?, para desanimar al pueblo. Y ese fue el resultado, el desánimo. Tan grave que fue necesario que pasaran 40 años de peregrinaje en el desierto antes de que pudieran entrar a la tierra que Dios les prometió. Antes que el pueblo de Israel cruzara el río, el Señor había declarado a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Se cumplió la promesa de Dios? Aquí lo vemos. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y lo temieron como habían temido a Moisés durante toda su vida. Fue algo maravilloso que pudieran pasar ese río turbulento y sin sufrir ningún percance. Este portento del poder divino en favor de Israel estaba destinado también a aumentar el temor con que los consideraban las naciones circunvecinas y ayudarle así al pueblo a obtener un triunfo más fácil y más completo. Cuando las nuevas de que Dios había detenido las aguas del Jordán ante los hijos de Israel llegaron a los oídos de los reyes y de los amorreos y los cananeos, sintieron gran temor en su corazón. Los hebreos ya habían dado muerte a 5 reyes de Madián: al poderoso Sejón, rey de los amorreos, a Og de Basán, y luego el cruce del impetuoso y crecido río Jordán había llenado de terror a todas las naciones vecinas. Tanto a los cananeos como a Israel y al mismo Josué se les había dado evidencias inequívocas de que el Dios viviente, el Rey del cielo y de la tierra, estaba entre su pueblo y no los dejaría ni los desampararía. Los milagros estaban cumpliendo el propósito de que el pueblo viese el poder de Dios y su carácter de amor, su gloria. Finalmente, a corta distancia del Jordán, los hebreos levantaron su primer campamento en Canaán. ¿Cuánto habían soñado con que llegara ese momento? ¿Cuántos años habían pasado? ¿Qué desafíos estás enfrentando hoy? Quizás un matrimonio difícil, problemas económicos, has perdido el trabajo, tienes un hijo o una hija rebelde, tienes conflictos con un cónyuge, estás sufriendo una enfermedad severa, ha habido una muerte en tu familia por el COVID o por otra razón. ¿Crees que Dios puede abrir las aguas y ayudarte a superar el infortunio y la desgracia? Necesitas un milagro de Dios en tu vida. Hay promesa de Dios para ti en este día. Hay promesa de Dios para mí en este día. Esto es lo que Dios te dice. Y debieras recordar siempre esta promesa de Isaías 43, 1 al 3. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. La firma está allí enseguida. Yo soy el Señor Jehová, tu Dios.
Si tú que estás viendo este programa en esta hora, nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, o si lo aceptaste alguna vez y por circunstancias diversas te apartaste de Dios y estás escuchando la voz del Espíritu Santo en este día y quieres ver un milagro en tu vida, si estás aceptando a Jesús como tu Redentor y Salvador, te invito a repetir estas palabras como una sencilla oración. Señor, gracias por venir a este mundo como un ser humano. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por la vida eterna que tú me ofreces. Te acepto como mi Salvador y Redentor. Que el Señor pueda bendecirte abundantemente. Recuerda que no sabemos qué nos depara el futuro, pero nuestras vidas están protegidas a través de Cristo Jesús en Dios. Él te garantiza la vida eterna. Podremos morir aquí, pero tenemos la esperanza de la vida eterna, que es un regalo de Dios para sus hijos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque tú obraste milagros en el pasado y sabemos que en estos días estás realizando milagros. Hemos visto, Señor, que tú obras tus maravillas en tu pueblo. Ha habido sanamientos milagrosos. Ha habido transformación de corazones. Ha habido diversos tipos de milagros. Y, Señor, permítenos que nosotros podamos reconocer en esos milagros tu poder y que tú estás obrando en favor de tus amados. Gracias porque sabemos que tú nos vas a proteger de cualquier peligro que esté delante de nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos por la sangre preciosa de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias por sintonizarnos y tomar tiempo para participar de este estudio juntamente con nosotros. Y deseamos lo mejor para ti y tu familia, que puedas disfrutar de los días que vienen con la bendición de Dios. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez, mira huellas del Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvida